La idea de que Nietzsche odiaba a las personas débiles es una simplificación provocadora, pero nos lleva al corazón de su pensamiento. Para Nietzsche, la debilidad no era simplemente una falta de fuerza física o de poder social. Era una actitud, una forma de existir que él asociaba con la negación de la vida, con el resentimiento hacia lo que es vital, dinámico y afirmativo. Este desprecio surgía de su crítica a lo que él llamaba moral de esclavos, una ética que, según él, había surgido como respuesta al dominio de los fuertes en la historia. En lugar de enfrentarlos directamente, los débiles transformaron su impotencia en virtud, exaltando valores como la humildad, la obediencia y el sacrificio. Nietzsche creía que esta moral de esclavos, impulsada por el resentimiento, había permeado la cultura occidental a través del cristianismo. Para él, esta forma de moralidad no solo frenaba el desarrollo del individuo, sino que glorificaba la mediocridad y la sumisión, condenando el espíritu creativo y la voluntad de poder que él consideraba esenciales para la realización humana. Las personas que adoptaban esta moral vivían de una manera reactiva, definiéndose a sí mismas no por lo que podían crear o afirmar, sino por lo que odiaban o temían. Para Nietzsche, el verdadero peligro de esta debilidad radicaba en su capacidad de imponer su visión al resto de la sociedad. Los débiles no solo se resignaban a su condición, sino que buscaban arrastrar a los fuertes hacia abajo, contaminando la vida con una moral que negaba el valor de la lucha, del riesgo y de la excelencia. Este rechazo visceral de la debilidad no era un acto de crueldad, sino un llamado a la autenticidad, a superar la comodidad de lo dado y a buscar una vida más rica, más intensa, más propia. El rechazo de Nietzsche hacia la debilidad como actitud no es un simple gesto de desprecio, sino un desafío profundo hacia las estructuras que, en su visión, limitan el potencial humano. Para entender plenamente esta crítica, es fundamental explorar cómo se origina y opera la moral de esclavos en la visión nietzscheana, así como el contraste que ofrece con su ideal del superhombre, ese ser que trasciende las limitaciones impuestas por esta moralidad reactiva. Nietzsche veía en la historia de la humanidad una lucha constante entre dos tipos de moral, la moral de señores y la moral de esclavos. La primera, vinculada a los fuertes, a los nobles, surge de una afirmación espontánea de la vida. Es la moral de quienes no necesitan justificarse mediante la negación del otro, porque su existencia ya es, en sí misma, un acto creador. Por otro lado, la moral de esclavos nace de los débiles, aquellos que, al carecer de la capacidad de actuar desde una posición de poder, construyen su sistema de valores basado en la negación de los fuertes. Según Nietzsche, este fue un movimiento estratégico. En lugar de enfrentarse directamente al dominio de los poderosos, los débiles revirtieron el significado de los conceptos de bueno y malo, transformando su impotencia en virtud. La moral de esclavos, entonces, no es una simple aceptación pasiva de la debilidad. Es un proceso de resentimiento, una especie de veneno psicológico que busca desvalorizar todo lo que representa vitalidad, fuerza y creatividad. Este resentimiento se manifiesta en un odio profundo hacia aquellos que encarnan lo que los débiles no pueden alcanzar, la capacidad de vivir sin miedo, de asumir riesgos y de tomar las riendas de su propio destino. Pero lo más peligroso, según Nietzsche, es cómo este sistema de valores logró imponerse culturalmente hasta convertirse en el fundamento de las instituciones, la religión y la moral occidental. El cristianismo, para Nietzsche, es el ejemplo más claro de la moral de esclavos llevada a su máxima expresión. En su núcleo, el cristianismo valora la sumisión, el sacrificio y la obediencia, exaltando el sufrimiento como un camino hacia la redención. Esta exaltación, sin embargo, no es inocente. Para Nietzsche, el cristianismo surgió como una respuesta de los débiles, un sistema diseñado para vengarse de los fuertes.
Al transformar el poder en pecado y la debilidad en virtud, el cristianismo no solo justificó la impotencia, sino que la glorificó, convirtiéndola en un ideal a seguir. Esta crítica no es solo un ataque contra la religión, sino contra todo sistema que niegue la vida. Para Nietzsche, la vida es caos, fuerza y creación constante. Cualquier intento de domesticarla o de someterla a reglas rígidas es, en esencia, un acto de traición a su verdadera naturaleza. La moral de esclavos, con su énfasis en la pasividad y el control, representa una negación de este impulso vital. Por eso, Nietzsche veía en esta moral no solo una limitación para el individuo, sino un peligro para toda la humanidad. Si dejamos que esta mentalidad domine, corremos el riesgo de sofocar el potencial creativo que nos define como seres humanos. Es aquí donde entra en juego el concepto del superhombre, esa figura que Nietzsche presenta como la antítesis de la debilidad. El superhombre no es un tirano ni un conquistador en el sentido tradicional, sino alguien que ha logrado superar las ataduras de la moral de esclavos. Es un creador de valores, alguien que no necesita depender de la aprobación externa ni del resentimiento hacia los demás para afirmar su existencia. En lugar de vivir según los dictados de una moral impuesta, el superhombre crea su propia forma de vida, guiado por su voluntad de poder, ese impulso fundamental que para Nietzsche es la esencia de toda existencia. La voluntad de poder no debe interpretarse como una búsqueda de dominio sobre otros, sino como una expresión de la capacidad creativa del individuo. Es el deseo de superar, de trascender, de dar forma al caos de la vida en algo significativo. El superhombre es, en este sentido, el máximo exponente de esta voluntad, alguien que no solo acepta el caos, sino que lo abraza y lo transforma. Esta figura no es un ideal inalcanzable, sino una meta hacia la cual Nietzsche nos invita a aspirar, un recordatorio de que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en la conformidad, sino en la lucha constante por superar nuestras limitaciones. El contraste entre la moral de esclavos y la visión nietzscheana del superhombre revela una tensión fundamental en la filosofía de Nietzsche, la lucha entre lo que frena la vida y lo que la impulsa hacia adelante. Esta lucha no es solo un fenómeno histórico o cultural, sino algo que se libra dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que cedemos al miedo, al resentimiento o a la conformidad, perpetuamos la moral de esclavos. Pero cada vez que nos atrevemos a afirmar nuestra voluntad, a crear, a asumir riesgos, nos acercamos un poco más al ideal del superhombre. Sin embargo, este camino no es fácil. Requiere valentía, no solo para enfrentar los desafíos externos, sino también para confrontar nuestras propias debilidades. Nietzsche no ofrece soluciones fáciles ni fórmulas mágicas. Su filosofía es, en muchos sentidos, un llamado a la acción, una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos si estamos viviendo de manera auténtica o simplemente siguiendo las normas que otros han impuesto. Es un desafío a rechazar la comodidad de lo dado y a abrazar la incertidumbre y el peligro que vienen con la verdadera libertad. La crítica de Nietzsche a la debilidad, entonces, no es un ataque gratuito ni un gesto de crueldad. Es una expresión de su profunda preocupación por el potencial humano. Para él, aceptar la vida en toda su complejidad, con su caos y sus contradicciones, es la única manera de vivir plenamente. Esto implica no solo rechazar la moral de esclavos, sino también cuestionar constantemente nuestras propias creencias y valores, porque, en última instancia, lo que está en juego no es solo nuestra felicidad o nuestro éxito, sino nuestra capacidad de ser verdaderamente humanos, de vivir de una manera que haga honor al milagro de la existencia. La fuerza de esta idea radica en su universalidad. Aunque Nietzsche escribió en un contexto muy diferente al nuestro, sus críticas a la debilidad y su llamado a la autenticidad resuenan con una intensidad asombrosa en el mundo contemporáneo.
Vivimos en una época en la que la presión por conformarnos a las expectativas sociales, por seguir las normas establecidas, puede ser abrumadora. Pero también vivimos en un momento en el que tenemos más herramientas que nunca para cuestionar estas normas y para buscar formas de vida que sean verdaderamente nuestras. La filosofía de Nietzsche nos recuerda que este esfuerzo, aunque difícil, vale la pena. Porque como él mismo dijo, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El desafío que plantea Nietzsche, ese llamado a la autenticidad y a la afirmación de la vida, nos enfrenta a una pregunta esencial. ¿Cómo podemos aplicar sus ideas en nuestra existencia diaria? Vivir de acuerdo con su filosofía no significa aspirar a una perfección inalcanzable, sino embarcarse en un proceso continuo de transformación y autoconocimiento. Es una invitación a superar los miedos que nos paralizan, a abandonar las narrativas impuestas y a crear un camino propio, por incierto que sea. Pero, ¿cómo se traduce este ideal en términos prácticos? Nietzsche nos recuerda que la vida, en su esencia, es un devenir constante. Todo en la naturaleza, desde el crecimiento de un árbol hasta las fuerzas que moldean el universo, está en movimiento, evolucionando. Pretender detener este flujo, aferrarnos a estructuras rígidas o a certezas absolutas, es una forma de traicionar la vida misma. En este sentido, abrazar la filosofía de Nietzsche implica adoptar una actitud de apertura hacia el cambio y la incertidumbre. Esto no significa vivir sin dirección, sino redefinir continuamente lo que significa avanzar, en función de nuestras experiencias y de nuestro crecimiento personal. Un aspecto crucial de esta transformación es la capacidad de enfrentar el dolor y la adversidad sin sucumbir a la desesperación. Nietzsche no niega la existencia del sufrimiento. Al contrario, lo ve como un elemento inevitable de la vida. Pero, en lugar de tratarlo como un obstáculo, nos invita a verlo como una oportunidad. El sufrimiento, según él, tiene el potencial de fortalecernos, de sacudirnos de la complacencia y de empujarnos hacia nuevas formas de ser. En su famosa idea del eterno retorno, Nietzsche nos desafía a imaginar que cada momento de nuestra vida, con todo su dolor y su alegría, se repetirá infinitamente. Este pensamiento no es un ejercicio de resignación, sino un llamado a vivir de tal manera que podamos afirmar cada instante, incluso los más difíciles, como algo valioso y significativo. La afirmación de la vida, sin embargo, no se trata solo de soportar el sufrimiento. Es, sobre todo, un acto de creación. Nietzsche veía en el arte una expresión privilegiada de esta capacidad creativa. Para él, el arte no es solo un escape o un entretenimiento. Es una forma de darle sentido al caos de la existencia, de transformar lo informe en algo bello y significativo. Este proceso de creación no está limitado a los artistas en el sentido tradicional. Todos, en nuestra vida diaria, tenemos la capacidad de convertir nuestras experiencias en algo único, de construir narrativas que nos permitan encontrar propósito y dirección. En contraste con la pasividad de la moral de esclavos, esta actitud creadora requiere un compromiso activo con el mundo. No podemos limitarnos a reaccionar ante lo que nos sucede. Debemos tomar la iniciativa, dar forma a nuestra realidad en lugar de ser moldeados por ella. Esto implica un acto de valentía, porque significa asumir la responsabilidad total de nuestra existencia. No podemos culpar a las circunstancias, a los demás o a sistemas abstractos por nuestras decisiones. En última instancia, somos nosotros quienes debemos decidir cómo enfrentamos la vida, y esa libertad puede ser tanto liberadora como aterradora. El superhombre, como ideal nietzscheano, encarna esta libertad radical. No es alguien que alcanza un estado final de perfección, sino alguien que vive en un proceso constante de superación. Este ideal puede parecer distante o incluso inalcanzable, pero Nietzsche no lo plantea como una meta concreta,
sino como una dirección hacia la cual podemos orientar nuestras vidas. El simple acto de aspirar a algo más grande, de buscar trascender nuestras limitaciones, ya es, en sí mismo, un acto afirmativo que nos acerca a este ideal. Sin embargo, esta búsqueda no puede separarse de la comunidad en la que vivimos. Aunque Nietzsche critica la moral de esclavos y la mentalidad gregaria que fomenta, no aboga por un individualismo aislado. Para él, la verdadera libertad no es posible sin una conexión con los demás, pero esta conexión debe basarse en la autenticidad y en el respeto mutuo, no en la dependencia o en el resentimiento. Una comunidad auténtica, según Nietzsche, es aquella en la que los individuos se inspiran mutuamente a crecer, en lugar de buscar limitarse o dominarse entre sí. Este tipo de relación no es fácil de construir, pero es esencial para crear un mundo en el que la voluntad de poder pueda expresarse plenamente. La crítica de Nietzsche a la debilidad, entonces, no es una condena de aquellos que enfrentan dificultades o que no encajan en los estándares tradicionales de fuerza. Es un rechazo a la mentalidad que se resigna a estas condiciones y busca perpetuarlas. La verdadera fortaleza, en su visión, no está en el poder físico o en el dominio externo, sino en la capacidad de superar nuestras propias barreras internas, de transformar nuestras heridas en fuentes de crecimiento. Esta fortaleza no es algo que poseemos de una vez y para siempre. Es algo que debemos cultivar constantemente a través de nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras relaciones. El pensamiento de Nietzsche puede parecer duro o incluso implacable, pero está impregnado de un profundo amor por la vida. No es un amor ingenuo que ignora las dificultades, sino un amor trágico que reconoce la fragilidad de la existencia y, sin embargo, la abraza plenamente. Esta actitud es lo opuesto al nihilismo que Nietzsche tanto temía. Para él, el nihilismo es el resultado inevitable de una cultura que ha perdido su conexión con la vida, que ha reemplazado la vitalidad con dogmas vacíos y con la comodidad de lo predecible. Frente a este peligro, Nietzsche nos ofrece una alternativa: no rendirnos a la desesperación, sino encontrar en nosotros mismos la fuerza para crear nuevos significados y nuevas formas de ser. La relevancia de estas ideas en el mundo contemporáneo es innegable. Vivimos en una era de incertidumbre, en la que muchas de las certezas del pasado han sido cuestionadas. Esta falta de anclaje puede ser desorientadora, pero también es una oportunidad para reinventarnos, para explorar nuevas posibilidades. Nietzsche nos recuerda que no hay un camino único hacia la realización, que cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, incluso si eso significa enfrentarse a la incomprensión o a la resistencia de los demás. Este proceso de búsqueda no es lineal ni está exento de errores. Habrá momentos de duda, de retroceso, de fracaso, pero, como nos enseña Nietzsche, estos momentos no son el final del camino, sino parte de él. La grandeza no está en evitar las caídas, sino en levantarse después de cada una, más fuerte y más sabio. En este sentido, su filosofía no es una promesa de éxito, sino una invitación a vivir con intensidad y con propósito, a hacer de cada día una obra de arte. La crítica de Nietzsche a la debilidad, su exaltación del superhombre y su llamado a la afirmación de la vida nos ofrecen un marco para reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre el mundo que queremos construir. Nos desafían a preguntarnos si estamos viviendo de manera auténtica, si estamos aprovechando al máximo nuestro potencial, o si estamos permitiendo que el miedo y la conformidad dicten nuestras decisiones. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el simple acto de plantearlas ya es un paso hacia una vida más plena y más auténtica. Al final, lo que Nietzsche nos ofrece no es una solución, sino un desafío. Nos invita a enfrentarnos a la vida en toda su complejidad,
a abrazar tanto su belleza como su dolor y a encontrar en nosotros mismos la fuerza para transformarla. Es un recordatorio de que, aunque la existencia pueda ser caótica y a menudo difícil, también está llena de posibilidades. Y como él mismo dijo, debes tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.